Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en contacto en este momento con el abogado Jorge Abedrabo, asambleísta por el Partido Social Cristiano, para hablar sobre el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Preocupados por la muerte cruzada, le consultamos enseguida. Doctor Abedrabo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, muy buenas noches para usted, para el país entero. Un abrazo también solidario a la UCI, aprovecho de oportunidad, y a la provincia de Bolívar, a la cual represento, por las afectaciones invernales que son muy grandes. Asambleísta, existe preocupación y por parte de varios asambleístas respecto a lo que puede ocurrir en el evento de una muerte cruzada. Todavía no sabemos siquiera si es que en la Corte Constitucional pasará esta admisibilidad para el juicio político, pero se habla también de la muerte cruzada. Esa parece una de las cartas del presidente y hay preocupación. ¿Qué pasó? La verdadera preocupación realmente, Fausto, es lo que pasa en el país, la inseguridad. Justamente escuchaba ahorita mismo la noticia el día de ayer de la funcionaria pública que fue acribillada a tiros, respecto a las denuncias que hay masivas en ese hospital, la inseguridad que tienen todos los días los ecuatorianos, la falta de obra pública, la falta de medicinas, los servicios públicos. Ahora nos vemos también en el registro civil lo que está pasando. Esa es la verdadera preocupación que se tiene en el país. No es la preocupación del tema de una muerte cruzada. Yo lo decía ayer, le decía, adentro están preocupados de absolutamente todos. Ojalá no sea por su curul, ojalá no sea por la posición que tienen, ojalá sea por el país. Eso hay que decirlo. Y hay que decirlo con mucha soltura, porque ahora vemos que realmente la prioridad para el Ejecutivo no es el país, la prioridad para el gobierno no es el país. Por eso es que ahora estamos en este proceso de control. Pero tampoco político. parece que para los asambleístas, la preocupación es del país. Han perdido tiempo valioso en pugnas internas, pugnas por la presidencia de la Asamblea Nacional, pugnas por el juicio político, por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura. Se dedicaron a aprobar mociones para declarar el día del bizcocho y del queso de hoja, y hay temas prioritarios que no están siendo tratados por la Asamblea, y ahora ustedes responsabilizan al Ejecutivo, que con toda seguridad también tiene responsabilidad en todo lo que pasa en el país. Los ciudadanos exigen no solo del Ejecutivo, sino también del Legislativo. ¿Dónde queda la responsabilidad de ustedes? Totalmente, Fausto. Aquí no es cuestión de tirar la pelotita, ni decir el uno sí está haciendo el otro no. Aquí hay que ser responsables con el pueblo ecuatoriano quien nos eligió. Aquí hay que ser responsables con las acciones que uno toma. La Asamblea Nacional ha emitido leyes importantes para el país con el tema de seguridad, ha hecho cosas importantes en función del país, y obviamente se ha perdido el tiempo, y hay que decirlo. Ahí está el tema de entregas y los boicots políticos o los repartos políticos de los acuerdos que se hacen debajo de la mesa. Nosotros siempre hemos sido claros cuando se entregó incluso la Asamblea Nacional a fuerzas políticas que no representaban en función de ello, y ahí cuáles fueron los resultados. Aquí nosotros hemos apoyado con coherencia las cosas que tenemos que apoyar a cambio de nada. Yo quiero ser muy claro en este tema, y así hay que decirlo. No hay que estirar el derecho. El tema de muerte cruzada está enmarcado en el artículo 148 de la Constitución por 3 causales fundamentales. Y llamar a juicio político para eludir el tema de control político del presidente de la República no es causal para una muerte cruzada. Eso es importante mencionar. Aquí no es cuestión de buscar causales donde no hay. Mucho decía el gobierno, ¿no es cierto?, en el tema de juicio político, que no existían las causales, cuando sí le existían, y estaba en el artículo 129, numeral 2. Ahora, que creen que el presidente de la República, porque todavía no hay el fallo de la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Ahí tiene que reunirse el pleno de este organismo colegiado, decidir en derecho si es que es factible o no, pero esta no es una causal, para hacer una muerte cruzada, Fausto. Y aquí la misma Constitución determina que todos los actos de los funcionarios públicos tienen que ser motivados. El artículo 76 lo dice, el 424 de igual manera que la Constitución es la ley suprema y tiene que tener veracidad y legitimidad jurídica. Eso es lo que tenemos que pretender en este momento. Y obviamente las prioridades de los ecuatorianos tienen que ser esas. Tiene que el presidente de la República ir a su control político, presentarse en la Asamblea Nacional, decir que su círculo cercano, incluso su familiar cercano, no estaba vinculado en el tema de repartos de las empresas públicas de gobierno, en temas de corrupción, en temas de narcotráfico incluso. Eso es lo que debería preocuparle a la gente realmente. Y eso pero incluso en el informe no se menciona la relación entre el presidente de la República y, por ejemplo, algún tipo de vínculo con la mafia albanesa que era parte de esa investigación. Pero sí a su cuñado, pues. Y están diciendo que sus organismos y sus funcionarios públicos repartieron y se dividieron en empresas públicas. Ahí
nosotros hemos sido claros, nosotros vamos a juzgarle políticamente, nosotros no estamos diciendo que el presidente de la República ha cometido un delito, Fausto, cuidado. A eso lo tendrá que determinar la Fiscalía y los jueces penales. Estamos claros, esto es un control político. Organismo jurisdiccional. Aquí lo que estamos juzgando es un tema de un juicio político. Y obviamente, dentro de las garantías del debido proceso, la ley orgánica de la función legislativa lo determina, y la misma comisión de fiscalización en el mismo pleno de la Asamblea, el presidente podrá decir que sí, que la administración de recursos públicos del pueblo ecuatoriano están bien administrados, que no se ha robado absolutamente nada, que no hay vinculación con mafias albanesas, que su círculo cercano no está vinculado, pero ¿cómo sostener sus recursos a la obra pública, a la medicina, a la seguridad? ¿Cómo sostener este pedido de juicio político? ¿Cómo sostener este pedido de juicio político cuando en el camino se han dado una serie de errores desde los más infantiles, por decir así, con el perdón de los niños, pero desde los errores más infantiles hasta errores que no pensábamos? Es decir, se cometieron algunos errores por un lado. Por otro lado, hay asambleístas que en principio apoyaron el informe, posteriormente lo cuestionaron, se hablaba de que se trata de un mamotreto, con un informe sin sustento. ¿Qué grado de credibilidad puede tener la gente hoy por hoy también, quienes van a decidir la Corte Constitucional, en un informe con tantos vicios? Bueno, los errores no han sido de fondo, sino de forma. Por la rapidez del asunto, obviamente se cometieron errores y fueron varios. Y no hay que justificar a nadie, Fausto. No debería haberse cometido ese tipo de errores, pero se cometieron y se subsanaron, se aclararon. E incluso, pero aquí no se ha cambiado el tema de prueba como sí se cambió, por ejemplo, en el tema del juicio a Jorge Glass. Ahí después de un mes pidieron el cambio del uso de la prueba, ¿no es cierto? Pero ahí no pasa absolutamente nada. Ahora, yo creo que el fondo de las cosas es lo que está pasando en las empresas públicas del Estado. El fondo de lo que está pasando son los audios revelados por el portal La Posta. Lo que está pasando en todo el esquema de gobierno y en el círculo cercano del presidente. Y se puede demostrar que no es así. Eso realmente lo tendrá que determinar en derecho. Obviamente, tendrá que subsanar, se subsanaron, se aclararon ese tipo de circunstancias. Como digo, por la rapidez del asunto se pueden dar. Se pueden cometer ese tipo de errores, pero obviamente se han subsanado en derecho y ahorita esperamos que la Corte Constitucional, que es este organismo colegiado que está sesionando en estos días, que ha cumplido y ha precluido dentro de sus plazos, que lo haga así en derecho. No puede ser, como lo digo y lo repito, no puede ser que para el juicio político nos digan que no había causales. ¿Por qué eludir el control político? ¿Por qué decir que no pueden fiscalizar cuando también es constitucional por parte de los legisladores fiscalizar dentro de eso, Fausto? Aquí no es cuestión de decir para el uno sí hay y para el otro no hay. Y nuevamente me refiero a la credibilidad que puede tener un informe, tomando en cuenta lo que usted menciona. En un inicio se habló de traición a la patria, después se lo bajó, después se trató de acomodar otro tipo de causales. Esto es lo que le resta seriedad precisamente, y lo que usted mismo menciona, fue la rapidez, fue el apuro. ¿Cuál era el apuro para una cosa tan seria? Si quieren tumbar a un presidente, ¿y cuál es el apuro de elaborar informes con errores de forma, como pueda ser interpretado? Pero debería ser impecable, debería no tener errores, debería esto pasar directamente sin ese tipo de errores, como hasta cambiar el nombre al presidente. Comparto totalmente que no tenía que haber tenido errores, pero lo tuvo, pero fueron subsanados. Entonces, en este momento, lo que la Corte Constitucional tendrá que ver la admisibilidad constitucional y jurídica para que pueda pasar. De ahí el fondo es eso, el fondo es demostrar que el país, los recursos del país están bien administrados, que el presidente de la República no tiene ninguna vinculación, que ningún, incluso familiar de él, está vinculado en el tema, que los funcionarios de él tampoco están vinculados dentro del asunto. Realmente eso es lo que la verdadera preocupación que deberíamos tener, no por perder una curul, no por entrar a un tema de control político. Realmente todos estamos susceptibles a eso. Y yo sé, Fausto, que ahora hablar de la Asamblea Nacional es hablar de un tema bastante impopular, bastante deteriorado en función del tema, y que digan, claro, la Asamblea Nacional que no ha respondido a los intereses de los ecuatorianos, una Asamblea Nacional que se ha pasado peleando, como usted bien lo mencionaba. Aquí también hay diferentes criterios, diferentes, diversos esquemas que se han dilatado dentro del tema de la Asamblea, pero que también hemos dado respuestas claras. Yo creo que la credibilidad se recupera con honestidad y trabajo. Y ahora el gobierno ha demostrado en estos 22 meses, 23 meses, que no ha cumplido con su palabra,
Hoy la Asamblea ha dado herramientas necesarias en el tema de seguridad, el uso progresivo de la fuerza. Algunas de ellas han sido casi 5 leyes fundamentales para el tema de seguridad. Pero ¿dónde están los implementos necesarios para la Policía Nacional? La capacitación, patrulleros, armas. Si la Asamblea Nacional tuviera, ahí sí, como tenían antes los diputados, un presupuesto cada uno de ellos, yo implementaría en este momento el tema de seguridad en la provincia de Bolívar, las afectaciones invernales que existen también dentro de la misma. También hay temas de prevención. Vemos la inacción y la falta de voluntad del gobierno, no solo se ve reflejada en el tema de la Asamblea, sino en la ciudadanía. Vemos la respuesta que le dio la UCI al presidente de la República, vemos la respuesta que tiene en las calles todos los días. Y quizá por eso es que la gente en las calles, ayer uno de nuestros entrevistados decía, bueno, sí, pregunten a la gente en las calles, a la gente en la esquina, a la señora de la tienda, a la gente común y corriente, que somos todos nosotros, ciudadanos de a pie. ¿Por qué muchos piensan en la muerte cruzada? Es precisamente por esta necesidad de cambiar las dos instituciones, la Asamblea Nacional, cambiar el Ejecutivo, porque ninguno de las dos funciones ha respondido al pueblo. Claro, y justo cuidado que hagamos ahí en un tema antidemocrático. Obviamente, a ver, el presidente de la República tiene la facultad a través de un decreto firmar la muerte cruzada. Nadie dice que no, pero tiene que estar enmarcada en las causales del artículo 148 de la Constitución. De ahí que carezca de legitimidad esa acción, ¿no es cierto?, en función de lo que se pueda dar o no. Pero aquí no es cuestión de romper el organismo democrático. Por eso llamamos un control político al presidente de la República. Por eso le estamos diciendo que venga a defenderse, que dé la cara en el pleno de la Asamblea y que diga lo que en verdad está pasando en el país. Y de ahí también a todas las autoridades. Yo lo he hecho también en mi proceso de fiscalización al ministro de Obras Públicas, el llamado juicio político que está calificado por el CAL, por la inacción que vemos en el tema de vías y todo lo que ha pasado y todas las desgracias que hemos tenido como ecuatorianos de este momento por la inacción del gobierno nacional. Entonces, ¿qué pasaría? Y esa es importante analizar. ¿Qué pasaría si hubiera una muerte cruzada? ¿Cuánto tiempo tomaría el gobierno, ¿no es cierto?, para poder gobernar mediante decretos, llamar una nueva elección? ¿Quién se va a presentar a esas nuevas elecciones? Bueno, ya hemos perdido los ganadores va a ser el pueblo ecuatoriano, Fausto. Y hemos perdido 2 años, que perdamos 6 meses políticos más, quizá en este punto. No sé qué es lo que piensa la gente. En todo caso, vamos a estar pendientes de lo que ocurre en la Corte Constitucional y también de aquí en adelante, pues, qué será lo que ocurra en la Asamblea Nacional con esta alianza que no sé si se mantenga, usted me dirá. Y con esto cerramos, por favor, la entrevista porque estamos un poco contra el tiempo, pero se mantendrá esta alianza. UNES, Partido Social Cristiano, estarán también con, quién sabe, y un poco por el planteamiento de usted en las calles con el cuasi aliado de UNES, que es Leonidas Issa. Bueno, nunca ha habido una alianza con UNES ni con Issa. Ha habido coincidencias con todas las bancadas de partidos de la Asamblea Nacional. ¿Se mantendrán esas coincidencias? Hubo coincidencias en el tema de ley de inversiones. Ahí también hubo coincidencias en el tema de las amnistías que no se dieron, que se dieron ilegalmente dentro de la misma Asamblea. Y también ha habido coincidencias con algunos partidos que han estado dentro de la mayoría. Pero aquí no es cuestión de tener alianzas. Aquí lo que tenemos que pensar es en el país. Y por eso decía, ojalá la preocupación no sea política, ojalá la preocupación sea el país, Fausto. Ojalá que sí, y la gente que está en las calles, la gente que está en las redes, la gente que está en la televisión, escuchándonos ahorita, los va a hacer el seguimiento respectivo. Asambleísta, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Siempre es un gusto, Fausto, un abrazo. Gracias. Y el abogado Jorge Abedrabo, asambleísta por el Partido Social Cristiano, hablando sobre el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Hay preocupación también en la Asamblea por el supuesto anuncio de una posible muerte cruzada. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.